es en la oración, es en la búsqueda, es en la súplica, es en el caminar con Dios, es en el pedirle a Dios que nos hable, que se abra nuestro oído y que podamos escuchar lo que Él quiera decir. Y Dios quiere traer algo nuevo, algo fresco, pero va a ser necesario que tú y yo nos levantemos, que tú y yo clamemos, que tú y yo adoremos como nunca antes, y que corazones empiecen a derramar delante de Él. Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Alan Hernández y me da mucho gusto que estés entrando a este canal para ver nuestros mensajes. Hoy estamos comenzando una nueva serie, Corazones en Llamas, y vamos a hablar de lo que sucede en los corazones de aquellos que, tocados por el poder de Dios, responden a Él de una manera profunda y con mayor compromiso y en adoración. Así que no te pierdas estos mensajes. Te invito a que vengas presencial o a que nos sigas aquí en la página. Nos vemos. Primero decirte que desde el año pasado el Señor empezó a hablar a mi corazón acerca de esto. Empezó todo con un retiro que tuvimos de servidores que estuvo impresionante. Tuvimos un tiempo donde hubo un derramar muy natural, muy orgánico de Dios, y yo creo que todos los que estuvimos ahí quedamos así como con ese buen sabor de boca de cuando Dios hace algo, sí, porque estás buscándolo, pero se da tan hermoso, tan natural que lo disfrutamos muchísimo. Y desde ese entonces el Señor empezó a hablar a mi corazón de honrar su presencia aquí en Amistad, honrar su presencia. Obviamente como iglesia a veces es difícil hacerlo, porque significa que tenemos que hacer ciertos cambios. Al honrar su presencia, al honrar al Señor, hay ciertos ajustes en la brújula de nuestro caminar que vamos a tener que dar. Y los ajustes, ¿cuántos saben que duelen? Cuando tú te tienes que ajustar en tu alimentación, te va a doler. Cuando tú te tienes que ajustar, por ejemplo, en tu economía, te va a doler. Cuando hay ajustes que tienes que hacer por situaciones de la vida, claro que los ajustes siempre ocasionan una forma de incomodidad, porque romper la costumbre de cómo vamos haciendo las cosas es doloroso, duele, claro que duele. Cada vez que tú has querido hacer un cambio en tu vida, claro que considera una cierta incomodidad y es importante abordarla como quiera. Pero por otro lado, el peligro de la costumbre es convertirse en tradición. Y de la tradición a la religiosidad hay un solo paso. Es muy pronto como de la costumbre de hacer las cosas a la tradición de hacer las cosas nos hacemos religiosos. Y quería comentarte todo esto porque la religiosidad también tiene facetas. La religiosidad muchas veces es incongruente cómo actuamos con cierta religiosidad disfrazada de amor, o religiosidad disfrazada de sí, no importa, pero detrás de eso hay un miedo al cambio, un miedo a cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cuando empezamos este año, de repente yo dije, ok, a los 10 minutos de que yo empiece a compartir, se van a cerrar las puertas. Y obviamente eso es complejo, porque tú dices, pero ¿cómo hacen eso? ¡Qué bárbaros! Y mira, se ajustaron y aquí están a tiempo y traen a sus hijos. Y duele, sí, claro, porque siempre hay alguno, como una señora que llegó y dijo, ahora me van a decir a qué horas me tengo que levantar. Imagínate. No, señora, vamos a acomodar la reunión a que usted se levante a gusto. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo puede ser? Y en esa costumbre nos vamos haciendo religiosos, disfrazados de un amor que no es amor, porque el verdadero amor te ajusta a seguir a Cristo. Ahora mira, muchos de ustedes trabajan en las empresas, ¿verdad? En la industria, y ahí te pones la camiseta y pones tu huella para entrar y
haces tus horas y te exigen y tú no les dices, ay, qué religiosos. O te haces parte de un equipo de fútbol y te exigen el uniforme y los entrenamientos. Y los muchachos aquí que tanto les aman el fútbol, ¿verdad? Y van, y todos van bien uniformaditos. Y si uno no lleva uniforme, no juega, porque esa es la regla. Y el que se le olvidó el uniforme no dice, ay, qué religiosos. ¿Qué hace? Llega uniformadito, llega a tiempo. Pero cuando se trata de la iglesia, nos quieren ajustar un poquito. Uy, qué religiosos. ¿Te fijas? Somos incongruentes y disfrazamos nuestra incongruencia de un supuesto amor. Pero eso no es amor, amados. Eso es ser muy sueltos en la manera como seguimos al Señor. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo aquí, y quiero decirlo así en público, quiero decirlo enfrente de todos. Yo amo la presencia del Señor más que todo. Yo amo la presencia del Señor más que todas las cosas. Amo su presencia más que a ustedes, porque a mí me define su presencia. Yo fui definido por Dios, por su voz, cuando no los tenía a ustedes. Y después, cuando yo ya no sea pastor, seguiré amando su presencia más que todas las cosas. Nada más quiero que tengas eso claro en tu mente. Y si amo su presencia, yo entiendo que yo necesito hacer habitación para Él, habitación para el Señor. Y también otra cosa que tú tienes que entender: yo amo al Espíritu Santo, y mi deseo es que el Espíritu Santo se mueva por sobre todas las cosas, porque lo anhelo, pero también porque sé, lo he visto y estoy convencido de que el Espíritu Santo es la solución para nuestros corazones. Es más, te lo podría decir así: es la solución a todos nuestros problemas, porque el ministerio del Espíritu Santo es exaltar a Jesús, es exaltar la cruz, es conectarnos con el Padre. Y al tener conexión con el Padre, escuchar su voz, al ver a Cristo, entonces todo a nuestro alrededor se le bajan los humos a nuestro alrededor, y se exalta a Cristo, y vamos viéndolo a Él en medio de cualquier circunstancia que vivimos y atravesamos. O sea, te lo voy a decir de otra manera. Mira, cuando nos volvemos de repente fríos, apáticos, rígidos, hasta un poco aletargados espiritualmente hablando, que entre paréntesis, el fruto de eso obviamente es queja, crítica, falta de fe, falta de paz, falta de gozo. Todo eso es la manifestación de que, te lo voy a decir de esta manera, es la manifestación de grados bajos en nuestra vida espiritual. Estamos empezando a tibiarnos, estamos empezando a enfriarnos, y esa síntoma en nosotros va a venir de esta manera, se va a expresar de esa forma. Y lo que necesitamos es al Espíritu Santo, a nivel personal y a nivel iglesia. Honrar su presencia obviamente es para aquellos que están dispuestos a ir más profundo, a ponerse vulnerables. Y no nos gusta ser vulnerables porque sentimos que perdemos el control, sentimos que nos sentimos inseguros, nos da vergüenza, nos da pena. Pero yo quiero que el Espíritu me tome, que Él me posea, no importa que me vea ridículo, porque yo sé que cuando lo haga con mi vida es el mejor estado en el que yo puedo estar, al que puedo llegar a estar, y es donde más seguro espiritualmente voy a vivir, porque Él va a traer revelación de santidad, de sumisión, de obediencia a su palabra, a su voz. Va a abrir mi oído, y entonces vamos a poder estar atentos a lo que Él quiere hablar, a lo que Él quiere decir a nuestros corazones. Yo te decía, nos pone vulnerables a ser quemados, porque no hay persona en la Biblia que se haya topado con Dios y quede igual. No hay personaje bíblico que no haya sido lastimado en la presencia de Dios.
¿Estás diciendo que Dios lastima? Sí, tu ego, tu orgullo, tu autosuficiencia, tu manera de hacer las cosas, claro que las lastima. Y en la Biblia hasta hay ejemplos que esas heridas fueron físicas. Hay cegueras, hay gente que quedó renga, coja. Hay gente que quedó muda. Personas que quedaron de repente, de alguna manera, en su cuerpo físico fueron impactados como el resultado de haberse topado con el Señor, pero nunca fueron iguales después de eso. Mucho más toda la profundidad, todo lo interno de lo que Él hace, claro que se manifiesta. De verdad te lo digo, es imposible que alguien topándose con Dios quede igual. Por lo menos lo que puede pasar es como Isaías y como Juan el apóstol, que dice: caímos como muertos, porque vieron su presencia y fueron completamente impactados. Y sabes que yo lo deseo eso. Yo deseo que te topes con Cristo, porque si yo te predico sin tú haberte topado con Cristo, para ti va a ser un consejito nada más. Pero si yo te predico después de que tú te topaste con Cristo, tu vida va a ser transformada, porque tu corazón está listo para recibir semillas y transformarlas y gestar en ti un fruto, una vida nueva, una transformación en tu corazón. A mí me duele mucho, te voy a ser súper honesto, que confundamos su presencia con la religiosidad. A que digamos: pues yo vengo, le doy check al domingo, ya quedé bien con mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, lo que sea, pero no hay una transformación del corazón. Es cuando nos topamos con su presencia, es cuando lo vemos a Él, que algo sucede en nuestro interior. Y sabes que cuando su fuego llegue, va a quemar. Y lo primero que va a quemar es lo que sobra, el follaje extra, lo seco, la grasa, el combustible. Eso se va a quemar en nuestras vidas y nos va a guiar a verlo a Él, a su presencia. Jeremías escribe una promesa hermosa y lo escribe a un pueblo cautivo, diciendo: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y estamos seguros de que Él tiene un plan de bendecirnos. Él lo tiene y lo quiere hacer. Pero fíjate, después de ese versículo, ahora Jeremías nos lleva a una declaración que Dios hace como el resultado de lo que va a desatar esa promesa. Y dice: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Invocarlo y rogarle es el despertar del Espíritu en tu corazón, que te lleva a cambiar, a modificar tu oración de una oración X, de una oración fría, de una oración sin poder, de una oración que solamente llega al techo y luego rebota porque no trae nada, a una oración que proviene de lo profundo. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa es su promesa. Dios actúa en su misericordia, y en su misericordia muchas veces recibimos bendición. Pero una cosa muy diferente es clamar en la necesidad, en la angustia, en el dolor, en el estrés. Y otra muy distinta es clamar desde el corazón de los buscadores de su presencia, de aquellos que en espíritu y en verdad se atreven a orar y a decir: Señor, ven a mi vida, ven a mi familia, toca a mi esposo, toca a mi esposa, toca mi entorno, ya me cansé, Señor, rompe esto, tú lo puedes hacer. Es muy distinta esa invocación que viene de lo profundo del corazón, y eso es lo que está hablando aquí. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede despertar en nosotros, y lo quiere hacer. Esdras, en el primer capítulo, habla de esto, habla de esa realidad de despertar. Y empieza a decir Esdras
que se levantaron los jefes de las casas, dice, cuyo espíritu Dios había movido a subir. Ahí está, cuyo espíritu Dios había movido. Dios quiere mover tu espíritu. Él quiere sacudir tus fibras internas. Él quiere sacudirte internamente para que despertemos a buscarlo de todo corazón. Eso mismo vuelve a estar en una idea similar, pero con otras palabras, en Ageo. Dice, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué y el espíritu, todo el remanente del pueblo. Así vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. O sea, claro que en los momentos de angustia su misericordia se manifiesta, pero Dios lo hace por su atributo de misericordia. Sin embargo, Él quiere traer su presencia a esos buscadores. Mira, y cuando Dios se mueve, cuando Dios se manifiesta, claro que hay mucha gente que buscará el beneficio de lo que sucede. Hay mucha gente que vendrá en los momentos donde pasa algo para ser beneficiados por ese mover espiritual, y van a ver liberados y sanados y llenados. Y no todos van a seguir a Dios, y no todos van a seguir en la iglesia. Yo nada más quiero decirte eso. Acuérdate de aquellos 10 leprosos que fueron sanados y uno regresó a darle gracias, porque eso es lo normal. Cuando Dios empieza a moverse en medio de la iglesia y cosas empiezan a suceder, hay gente que ni a dar las gracias regresará, porque así es el ser humano, egoísta, malagradecido. Pero algo sucede con los que regresan y claman y buscan su presencia. Dios empieza a moverse. Siempre me pregunto, bueno, ¿y las multitudes que seguían a Jesús, dónde quedaron? Porque tú ves el libro de los Hechos que comienza con un grupo de 120 en un aposento, pidiendo la promesa de arriba del Padre del cielo. ¿Dónde quedó toda esa gente? Las multitudes que estaban en el monte, los miles que alimentó, cuando entró a Jerusalén, las multitudes que le aclamaban Hosana al Altísimo, Hosana al Hijo de David. ¿Dónde quedaron esas multitudes? Pues solamente quedaron 120 que clamaban. Pero esos 120 que clamaron de todo corazón, se cumple la promesa de que si lo buscamos con corazones encendidos, con corazones en llamas, como lo dice esta serie, créeme que Él honra esos corazones y derrama su movimiento, y cosas empiezan a suceder. Y sabes que el versículo que ha estado en mi mente a lo largo de todo este año, de hecho lo compartí en la reunión no me acuerdo si fue, creo que fue el 31, domingo 31, cayó el último domingo del año, y hubieron varios varones que pasaron aquí a compartir, y yo mandé un videíto porque andábamos visitando a mis padres, y Dios ponía este versículo en mi corazón. Hechos 3:19 dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin, dice este pasaje, de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. En la versión libre de una traducción que se llama El Mensaje en inglés, la traducción dice: ahora es el momento de cambiar sus costumbres. Dice: vuélvete hacia Dios para que pueda borrar tus pecados y derramar lluvias de bendiciones para refrescarte y enviarte al Mesías. Pero en este versículo yo quiero que observemos 4 palabras que son cruciales para todos y cada uno de nosotros entenderlas. La primera de ellas dice: arrepiéntanse. Esa es la primera palabra, que va de la mano con conviértanse. Pero arrepiéntanse, esta palabra griega, metanoeo, que significa dar la espalda a tu antigua manera de vivir, cambiar tu manera de pensar. Y entendemos que si no hay arrepentimiento, no habrá salvación, no habrá vida eterna. Ahorita lo cambiábamos: ya no pienso como antes, ya no vivo como antes, fui lavado por adentro. Eso es arrepentimiento. Cuando tú sueltas, dando la espalda a tu antigua manera de vivir. Y conviértanse significa ahora abrazar lo que Dios tiene, significa caminar hacia el Dios verdadero, hacia su palabra,
abrazar lo que Él está haciendo en tu vida. Lo peor que podemos hacer cuando estamos caminando al Señor es voltear hacia atrás, extrañarlo de atrás, tomar lo del pasado, porque eso va a ser un retroceso en tu vida. Eso va a hacer que te hagas como rígido en tu manera de caminar. Pero otro par de palabras que vienen aquí en el versículo es: a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Primero, la palabra tiempos. Esta palabra tiempo en el Nuevo Testamento tiene dos palabras: el tiempo del reloj, el cronos, y el tiempo de Dios, la intervención de Dios, cuando Él abre los cielos y algo sucede. A eso se le llama kairos. Ahora, dentro del kairos nosotros entendemos algo. Hay kairos, hay tiempos exclusivos de Dios que Él no nos los va a hacer saber, sino que Él va a intervenir de una manera soberana. Como cuando a Jesús le preguntan ahí en Hechos capítulo 1: ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Y Jesús contesta: no les corresponde a ustedes saber ni el cronos ni el kairos, ni los tiempos ni las épocas, ni el tiempo ni las sazones. Así dice en distintas versiones bíblicas. Entendemos que eso es algo de Dios. Cuando Dios diga: ahora sí es el tiempo de que Jesús regrese, eso está en su kairos, en su tiempo. Pero hay otro tipo de tiempo, o hay otro tipo de kairos, déjame usar esta palabra que suena rara, ¿verdad?, que nosotros provocamos, como lo que estamos leyendo en Hechos 3:19: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, y tiempos de alivio o tiempos, ahorita vemos esa palabra, se abran los cielos y Dios intervenga. Porque ahora, cuando hay en una vida a nivel personal, en una familia, en una iglesia, cuando hay ese arrepentimiento verdadero, esa conversión, ese caminar hacia Dios, vienen tiempos de alivio. Y esta palabra alivio, lo que significa es, yo lo apunté aquí, literalmente significa recobrar el aliento. Eso significa alivio, recobrar el aliento. Como si algo estaba inerte, como si, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia como que te vas a ahogar. Si estás ahí en la alberca o te metiste al mar y se te acabaron las fuerzas, perdiste piso, perdiste dirección, tragaste agua y entraste en eso y te sacaron y te aplastaron ahí el estómago, sacaste el agua y luego echaste ahora pero una bocanada de aire, ¿verdad? Ese alivio, ese aliento que regresa, que te da vida, que te pone los pensamientos claros, que dices gracias, es de lo que está hablando aquí. O como esas, no sé si alguno de ustedes lo haya visto, o por lo menos en películas, ¿verdad?, que la persona se está muriendo y traen esas paletas, esos shocks eléctricos, y le quitan la camisa y le pegan ahí y vuelve el pulso y vuelve el aliento. Porque eso significa literalmente tiempos de alivio. Otras traducciones dice tiempos de refrigerio o tiempos de refrescar. Pero en sí la palabra significa avivamiento. Tiempos de avivamiento. Y avivamiento es eso. Es que yo voy caminando la vida, aún mi propio cristianismo, y lo llevo a mi forma, a mi manera. Voy ahí atravesando como creo que son las cosas, pero algo sucede, hay una experiencia con Dios, hay algo que de repente despierta y aviva, me vuelve el aliento para volver a orar, para volver a clamar, para adorar como no lo hacía hasta ese momento. Y avivamiento, esta palabra es crucial para cada persona y para la iglesia, porque no se puede vivir la vida cristiana sin el fuego de Dios, sin el toque de Dios, sin la experiencia o el corazón en llamas. Porque o vivimos así, o vivimos siendo alimentados de la reserva en el tanque de las experiencias del pasado, que realmente nos hacen
religiosos, pensando, pues con eso puedo sobrevivir, y dejamos de clamar por el Dios vivo, y dejamos de clamar por su presencia y por su gracia y por su gloria, que viene a transformar el corazón. Porque sí, los tiempos de alivio, los tiempos de avivamiento son una experiencia, una vivencia, un toque, y eso es cristianismo. El cristianismo comienza con un toque, como aquel hombre: yo sé que estaba ciego y ahora veo. Como cuando tú decías: es que yo estaba muerto, pero conocí al Señor y llevaba mi vida, pero un día me topé con Cristo. Y eso marca tu vida claramente, como el día y la noche viene y despierta tu corazón. Pero el gran problema con el mundo actual, y sobre todo el mundo occidental donde estamos, es que valora más el concepto que la experiencia. Por eso nuestras universidades están llenas, por ejemplo, de instructores acerca de finanzas y de negocios que nunca han levantado un negocio. Y tú tienes a tus hijos en esas universidades y te preguntas, ojalá y te preguntes: oye, pero yo ni a la prepa llegué, o ni a la universidad fui, y le podría dar clases a este. Pero el mundo valora mucho el concepto por encima de la experiencia. Ahora, lo mismo pasa a nivel espiritual, En los seminarios bíblicos está lleno de gente dando clases sin una experiencia, hablando de iglesia y de crecimiento, y con doctorados de eso, sin nunca haber plantado una iglesia. Pero valoramos más el concepto que la experiencia. Pero eso es totalmente contrario a lo que significa cristianismo. Impartición e información son dos cosas muy diferentes. Información es lo que tenían los fariseos. Impartición es lo que tenían los discípulos. Información fue la costumbre del Antiguo Testamento y el Sinaí. Impartición es el aposento alto y la experiencia con el Espíritu Santo. Información se limita al conocimiento intelectual. Impartición desborda el cielo en la tierra y hace que el conocimiento que tengamos se ponga en práctica. Por eso en Hechos capítulo 4 versículo 13 dice que al ver la confianza, el denuedo que había en Pedro y en Juan, dice: y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación. Hay otras traducciones que dice sin entendimiento y del vulgo. Eran raza, podríamos decirlo de una manera. Dice: sin embargo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les había impartido de su presencia, de su espíritu, y eso marcaba la diferencia en ellos. Por eso se levantaban y predicaban con la autoridad que lo hacían, y hacían los milagros que Dios les mandaba. Y mira, yo quiero decirte esto porque es real, es verdadero. El evangelio siempre tendrá más influencia en manos de hombres sencillos, pero con una experiencia con Dios, con una experiencia con el poder de Dios, que con eruditos de conceptos. Y Pablo, cuando empieza a presentar esta realidad en una iglesia como Corinto, que se creía que todo lo sabía y según ellos tenían mucho conocimiento, viene Pablo, que es un verdadero erudito en todos los términos, y empieza a decir: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Porque sí, hay mucha gente buena para discutir, pero sin la experiencia de poder. Versículo 22 del capítulo 1 dice: porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos,
Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y lo construye. Hacia el capítulo 2 dice ahora: y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que la fe de ustedes no descanse o no se sustente en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y sigue construyendo. Esto es como un trenecito que cada vez viene con más carga. Ahora en el capítulo 4 dice: pero iré a verlos pronto si Dios quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Wow, mano. Y ahora dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces aquí estas palabras nos sacuden, y no estamos exaltando la ignorancia ni la falta de conocimiento, pero sí nos sacuden de que lo que conocemos tiene que ser la vivencia del poder de Dios manifestada en corazones hambrientos. Sí nos ponen y nos ubican en que no se trata nada más de entender conceptos, de saber las cosas, de leerte la Biblia, de decir es que yo esto, es que yo en el pasado, es que hice esto, y terminamos siendo unos religiosos cuando vivimos del pasado, pero no estamos en una experiencia viva en el futuro, en el presente, perdón, y anhelando lo que Él quiere hacer para nosotros en el porvenir. Necesitamos abordar nuestra vida espiritual de una manera distinta, donde anhelamos esa presencia, esa vivencia, ese toque de Dios, sin menospreciar el conocimiento de la palabra y el amar la Biblia y el amar la palabra, pero en la experiencia de poder. Entonces esta palabra va a tener sobre nosotros un peso, un fuego que realmente va a transformar, y lo veremos prácticamente, porque nuestra vida cambia. El problema es que hoy en día tenemos a muchos cristianos que no cambian, que son los mismos majaderos allá afuera, son los mismos paganos allá afuera. Bien, vendrán aquí y sí, se darán unos brochazos que les hace sentir bien, pero Dios te quiere llevar a más de eso, a la realidad de transformar tu día, tu semana, tu vida. Y esa experiencia que rompe los yugos, que rompe el pecado, que te va incomodando por lo menos para hacer cambios en tu vida, esa es el resultado del evangelio, de una experiencia de poder. Me encanta cómo lo dice Habacuc: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Me encanta cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dice: déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Wow. Y es que sabes que esa oración nunca la debes de dejar de hacer. Señor, que pueda ver hoy la pasión que tuve cuando me convertí, y dejar de decir y presumir es que cuando yo me convertí. Cachetadón, brother. ¿Qué eres ahora? ¿Qué estás haciendo hoy? Y Dios quiere sacudir tu vida a más, a desearlo, a amarlo. Y sabes que el avivamiento, el aliento se va a recobrar por un despertar espiritual. En todo avivamiento hay un catalizador, y el catalizador es el corazón humano, pero no cualquier corazón. Es el corazón de aquellos que tienen hambre, sed, anhelo y están dispuestos al compromiso. Normalmente son personas que se cansaron de ver su vida como tal y dicen: voy a hacer cambios, cueste lo que cueste. Y vemos esas tremendas historias de vida, ¿no? Y nos gustan y nos inspiran. Oh, que el gordito que se aventó y se bajó quién sabe cuántos kilos, y al siguiente día tú vas al gimnasio y te inscribes y duras un mes y se te bajan las ganas, y vuelves a ver al que salió ahí y dices: ah, mira, otra vez, y ahí vas, y te inspiran esas historias. Pero no es sino hasta que nace de ti y dices: ya me cansé y voy a hacer algo distinto en mi vida. Y entonces en esa distinción el Señor empieza
a hacer algo. Ahora déjame transportar esto a lo espiritual. Cuando te cansas de ver la condición de tu corazón, tu respuesta, tu apatía, tu insensibilidad, cuando te cansas de ver tu familia, a tus hijos, te molesta la costumbre de pecado en tu entorno y dices, yo tengo que hacer algo diferente. Y a veces son los hijos que ven a los padres dando mal ejemplo y siendo no dando ni siquiera un buen testimonio, y los hijos dicen, bueno, no sé ni cómo le voy a hacer, pero lo que voy a hacer es que voy a ir a la iglesia. Y empiezan a ir, y luego pues después llega el papá así como que, bueno, pues aquí estamos. Y no importa cómo llegues, pero que estando aquí abras tu corazón y permitas que Dios trabaje en tu vida, en tu interior, y te vaya transformando. Que te incomode ver la condición de tu familia, de tu entorno, de tu ciudad. Los avivamientos que esta tierra ha vivido, que están registrados en la historia, han surgido por hombres que se cansan de ver su entorno como está y empiezan a clamar con corazones distintos. Así como cantábamos ahorita, avivamiento. Manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Me encanta eso. Estudiaba esta semana un poquito de Evan Roberts, un joven de 26 años, minero desde su adolescencia en Gales, en Inglaterra, cansado de ver su ciudad, que salían los mineros por miles, los jornaleros salían por miles y se iban a las tabernas a tirar su dinero, llegaban a sus casas a violentar sus familias. Y se cansa y empieza a clamar, Señor, haz algo. Y Dios le da una visión donde ve desde el cielo una mano que se extiende para salvar su ciudad, y por otra parte ve como que si la boca del infierno se abre y miles están cayendo ahí, y más empiezan a orar junto con él su hermano y su cuñada, jovencitos de 23 años, y empiezan a clamar por Dios, y Dios derrama un avivamiento en ese lugar, y en 2 años, en 2 meses se convierten 60,000 personas. En los siguientes 2 años que dura el avivamiento, otros 40,000. Miles de personas vienen y cambia. Y habían unas tremendas manifestaciones de agonía. La gente caía en el poder del Espíritu y clamaba, ten misericordia de mí, porque eso es lo que clamas cuando te topas con el Señor. Lloraban de arrepentimiento, los servicios llenos, la gente gritaba, había entusiasmo, la oración y la alabanza continuaban por horas, la gente caía tocada por el Espíritu Santo, muchos temblaban en la presencia del Señor, había un énfasis como si Dios lo hubiera traído sobrenaturalmente en santidad y obediencia. No fue algo que ellos empezaron a dar panfletos para que la gente lo hiciera, decirle a la gente, pórtate bien, obedece, haz esto. No, fue un énfasis que Dios trajo en el corazón, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Se dice que el alcoholismo disminuyó, las muchas cantinas se tuvieron que cerrar, los lugares donde se habían apuestas desaparecieron, burdeles desaparecieron. Las cárceles en ese tiempo se quedaron sin presos. Eso fue lo que pasó. Y al mismo tiempo, porque a veces Dios lo hace así y lo hace en distintas olas, al mismo tiempo en Azusa, en California, estaba despertando algo. Y en el Instituto Moody en Chicago estaba despertando algo. Y en la India, y en Sudáfrica, y en Australia estaba sucediendo algo. Es lo que Dios va haciendo cuando hay alguien que como catalizador busca la presencia del Señor y dice, Señor, ya me cansé primero de la condición de mi vida, pero de ver mi entorno, y tienen las agallas, las fuerzas de venir con Dios y decirle, Señor, hazlo en medio de nosotros. Como Nehemías estaba bien, él vivía, era el copero del rey, era hijo de cautivos en Babilonia, en Persa, en esta zona, y él estaba bien, vivía del palacio, vivía de la mesa del rey, era un cargo de confianza, era una secretaría de estado a buen nivel. Pero entonces dice que recibe a su hermano, que por cierto se llama Hanani, que
hebreo significa paloma, y es una figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien despierta. Y le pregunta a Nehemías, bueno, ¿y cómo vienen de allá? ¿Qué pasa en Jerusalén? Y me imagino a su hermano diciéndole, híjole, mano, nuestros compatriotas están pasándola miserablemente, y la ciudad está en escombros, y el muro está destruido, y las cosas están tristes y están mal. Y luego dice que cuando escucha esas palabras, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Le impactaron, pero eso solo lo hace el Espíritu. Dice, hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo. Y luego su oración es impresionante. Termina Nehemías diciendo, sin deberla ni temerla, termina diciendo, hemos pecado contra ti, yo y mi pueblo hemos pecado. Porque eso es lo que hace el corazón del intercesor, del que se despierta y del que clama por algo de Dios en su vida. Dice, hemos pecado. Y entonces fue movido para ir y restaurar. Pero eso pasa solamente por lo que Dios hace. Iglesia, necesitamos un avivamiento. Necesitamos que Dios toque tu vida y mi vida. Que Dios derrame sobre tu casa. Que la dirección de las cosas como van, te incomodes de ella y digas de los cielos, trae más, Señor, trae más. A veces es incomodarnos un poco. El avivamiento es incómodo para el religioso, pero es el lugar de habitación de aquel que lo ama y lo desea. Mira, déjame leer esto. Termino leyendo aquí un poquito de Hechos 2. Cuando se derrama Dios y viene este Pentecostés, los discípulos tenían 10 días orando. De la Pascua al Pentecostés hay 50 días. Pero 10 días antes del Pentecostés, ellos empiezan a orar. Bajo la orden de Jesús les dice, vayan a Jerusalén, quédense ahí. Ahí hay un lugar preparado para ustedes. Empiecen a orar. Y fueron 10 días de oración. Y dice, llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos, porque una de las señales de avivamiento es unidad. Y vino del cielo, me adelanto un poquito, porque otra señal es cielos abiertos. Y luego dice, y vino un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas. Hay repartición de dones espirituales. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a testificar, a hablar de eso. Más adelante dice que estaban asombrados y se maravillaban, porque eso causa un avivamiento. Y luego dice, no son todos galileos, porque sucede en gente común. Fue Evan Roberts que decía, las semillas del avivamiento provienen de la gente humilde. Y luego dice aquí que habían maravillas de Dios. Otras palabras que vienen, estaban asombrados y perplejos. Y también otros se burlaban y decían, están borrachos. Porque el mover del Espíritu Santo, el avivamiento en una iglesia, siempre causará en el corazón de los religiosos que se burlen y que juzguen. Pero yo creo que le estoy hablando a adoradores, a gente que anhela a Dios, a gente que está dispuesta a decir en su vida, Señor, ven a mi corazón, aviva, que regrese el aliento a mí. Ponte de pie, vamos a orar. Y esto es por gracia, esto es algo que Dios hace. Es algo que Él hace en nosotros. Pero sabes que yo te decía ahorita que hay kairos que son de Dios, pero hay otros que los provocamos. Porque Dios, al ver desde lo alto, dice, wow, hay un lugar que me busca, que me ama. El Padre busca, dice, adoradores en espíritu y en verdad. Te está buscando a ti te está buscando, para que tú despiertes y tú digas, Señor, yo te anhelo, te deseo. Estoy cansado
de mi manera de ser, de vivir, de la condición de mi familia, de ver la condición de mis hijos, de mi ciudad. Te necesitamos. Cierra tus ojos un momento. Te necesitamos, te necesitamos. Empieza a decirle ahí en tu corazón, en tu interior: te necesito, te anhelo. O dilo así, yo diría descaradamente. Dile: no tengo hambre. Ven y trae a mi vida esa hambre, ese deseo por ti. Puedes decirlo al Señor también de esta manera. Dile: enciende mi corazón. Haz que mi corazón esté en llamas para ti, Señor. En el nombre de Jesús, ven e incomódanos. En el nombre de Jesús, ven. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, sí, Señor, ven Espíritu, ven. Oh, creo que Dios quiere moverse aquí con nosotros. Creo que quiere moverse en tu vida, en tu corazón. Creo que hoy hay como una ignición, una chispa, que si tienen suficiente combustible en ti, Dios va a hacer que arda en medio de ti algo. Pero es importante que tú empieces a orar y a decir: Señor, ven, te necesito, ven. Oh, sí, Señor, ven Espíritu, ven Espíritu. Qué gusto que te hayas conectado a Amistades Saltillo. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas y a que compartas los mensajes. Que sean una bendición para tu vida. Nos vemos.